Maseto, líder en la fabricación de maquinaria para el procesado de frutos secos. Bienvenidos a un programa más de Son Fills del Poble. Los orígenes del actual puerto de Alicante se remontan a la época islámica Medina Lacán, en la cual existía un puerto industrial con astilleros y con bastante importancia comercial, porque desde él se exportaba esparto a todo el Mediterráneo. Se denominaba el puerto de Baber o Babel por encontrarse en la bahía de Alicante junto a las puertas de entrada de la muralla de la ciudad y transcurría en paralelo a las actuales calles Villavieja y Mayor. Durante la Edad Media, en época cristiana, nos encontramos con la primera referencia legal del puerto de Alicante en el siglo XIII, dado que el rey Alfonso X el Sabio quiso hacer de Alicante el puerto de Castilla, y el 14 de diciembre de 1248 mandó construir un muelle y concedió en el año 1252 el derecho de ancoraje a los moradores de Alicante para no pagar tasas por anclar sus barcos, cuyo derecho también concedió a los vecinos y todos los mercaderes que arribasen a puerto, pues veía necesario engrandecer la ciudad de Alicante y por ello fomentó la actividad marítima, dictando en años sucesivos más privilegios, siendo de los más importantes el que concede en el año 1271 al darle la consideración de puerto público de Castilla. A finales de la Edad Media, el puerto de Alicante estaba considerado como segundo puerto del Reino de Valencia, favorecido por su consideración de la salida natural de Castilla hacia el mar Mediterráneo. Los tráficos más intensos se mantenían con las Islas Baleares, Cataluña, Niza y diversos puertos de Italia. Es en el año 1433 cuando por primera vez se tiene constancia del puerto como obra de ingeniería y se realizan infraestructuras para el depósito de cargas. En el año 1490 el rey Fernando el Católico eleva la categoría jurídica de ciudad a Alicante, mejorando sus infraestructuras y convirtiéndola en un gran enclave comercial, generando el incremento de tráfico de embarcaciones y mercancías. En el año 1582 se prolonga en 50 pasos el antiguo muelle de Alfonso el Sabio, siendo rey Felipe II, y a finales de siglo este rey desvía sus intereses comerciales hacia el Atlántico, y durante la época de los Austrias no hay una política portuaria definida, prolongándose esta situación hasta el reinado de Carlos III en el siglo XVIII, el cual propuso el ensanchamiento del muelle y su prolongación de la vieja obra iniciada por el rey Alfonso el Sabio. Dichas obras finalizaron en el año 1773. Según diversos historiadores, el puerto de Alicante era el segundo de España en el siglo XVII. Se destacaba por ser el más rápido y eficaz en dar salida a los productos de exportación hacia Italia y a la vez en receptor y distribuidor de mercancías. Era importante la carga de sal procedente de las salinas de la Mata con destino a Europa y otros países del mundo. Cierto es que la importancia del puerto en movimiento de mercancías ha perdido fuelle. Se ha ganado en pasajeros, pero se le mira de reojo. ¿En qué situación está nuestro puerto? ¡Arrancamos!
Hoy con nosotros Luis Rodríguez González, presidente de la Autoridad Portuaria. Luis, bienvenido a Son Fils del Poble. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por contar conmigo, por invitarme, porque es un programa que vemos muchos alicantinos y la verdad que es un honor estar aquí contigo hoy. El honor es nuestro, el honor es mío tenerte aquí como presidente de la Autoridad Portuaria y como amigo, por supuesto. Bueno, hacía una entrada de historia, evidentemente, pues bueno, ¿qué no sería Alicante si no tuviéramos ese puerto? Esa historia nos hablaba de que llegamos a ser el segundo puerto a nivel nacional. ¿En qué situación está el puerto ahora? Bueno, Fernando, has hecho no una entradilla, has hecho un resumen de antecedentes históricos que además he disfrutado escuchándote y que efectivamente hay que recordar, porque estas cosas tenemos que hablarlas. Pero no como con una visión nostálgica de pasadas glorias, ¿no? de un puerto que indudablemente tiene mucho que ver con la ciudad con el puerto y con la provincia, que hablaremos también luego un poco de esa apertura del puerto a la provincia. Sí. Pero es muy interesante efectivamente ver cómo puerto y ciudad y puerto discurren en paralelo, cómo tienen tanto que ver, cómo están intrínsecamente unidos, ¿no? Y cómo han dado tanto el puerto a la ciudad y la ciudad al puerto. Efectivamente, hablabas del puerto en la etapa islámica musulmana, pero incluso antes también hay vestigios, ¿no? Es decir, no se podría entender... Ya venían los fenicios aquí a hacer negocios. Efectivamente, es que estaríamos hablando de la etapa de los romanos, de los fenicios, claro. Efectivamente. Pero por eso digo, pero sí, cuando ya empezamos a tener documentos ya fechados, cifrados, y hablas de la etapa islámica, bueno, pues es todo. El puerto tira del crecimiento de la ciudad, es un motor económico de expansión, de desarrollo, es decir, que socialmente, económicamente, insisto, la ciudad le debe al puerto, el puerto a la ciudad, porque la ciudad también en ese territorio adyacente va creciendo, va poblándose, es un punto de atracción de aluvión. Y es más, es que podríamos decir que Alicante es capital de la provincia gracias a que tiene un puerto, que era el puerto de la provincia, por decirlo de alguna forma. Claro, el puerto es absolutamente capital, y valga la redundancia, es clave, es decir, es el punto donde entran, salen todas las mercancías, donde se produce, donde toda la población se va asentando y donde toda la actividad económica, comercial, pues se va desarrollando. Lógicamente, esto lleva consigo todo el desarrollo administrativo, burocrático y todo lo que es ese proceso de creación de un ente administrativo, de una demarcación. Y bueno, los distintos reyes, los distintos regímenes van consolidando una situación pues de capitalidad en torno a ese gran tráfico comercial, de mercancías, industrial. Y bueno, pues efectivamente al final la capitalidad viene aneja pues como consecuencia de toda esa gran importancia. Fíjate que en esa historia dice que Castilla-Madrid, en este caso, que es la capital nacional, hace de Alicante su puerto. Es que te quiero relacionar esa pregunta. Es como si dijéramos que tuviéramos un puerto seco en Madrid, que te envían la mercancía y de aquí sale al mar. ¿Hay alguna intención de ese puerto seco? Puerto seco. Bueno, vamos a ver. En los orígenes... De movimientos de mercancías. De movimientos de mercancías. No, es muy importante. Vamos a ver. Alicante, para lo que es el centro de la península, para Madrid como corte, pues siempre fue importante. Lo es y lo será. Es decir, era el puerto más importante de mar, cercano a la capital, y obviamente ahí había un interés en que todas las mercancías se canalizaran hacia ese puerto de gran interés, muy eficaz, muy eficiente, con una gran profesionalidad a la hora de embarcar, desembarcar, atraques, de todo lo que es la estiva, desestiva. Es decir, es un puerto que ha sido siempre muy activo y además con grandes profesionales. Bueno, entonces yo creo que esa unión entre el centro, la corte, entre Madrid y Alicante, de esa relación que hemos venido disfrutando durante tantos siglos, ¿no? Por el puerto, por el ferrocarril, como lugar también de turismo de veraneo cercano a Madrid. Es decir, esto ha sido una relación que yo creo que ha enriquecido a ambas partes y que además está destinada a ser mantenida en el tiempo.
Puerto Seco. Bueno, nosotros la verdad es que tenemos mucha fe en la conexión al corredor mediterráneo. Eso va a suponer conectar también muchos puertos secos, en lo que llamamos en el argot portuario el hinterland, ¿no? Y desde luego todo lo que va a ser conectar Alicante, el puerto de Alicante concretamente, como estación término de mercancías de ese corredor mediterráneo, con el sur, el centro peninsular, el norte, el este y con toda Europa, pues va a ser clave. Entonces ahí vamos a conectar puertos secos con puerto con lámina de agua, y con ese potente puerto de Alicante que se va a reforzar mucho más, y es un puerto que, bueno, antes comentábamos, no podemos hablar de glorias pasadas, cuando fuimos un segundo puerto, cuando fuimos el puerto en la fachada mediterránea clave en la expansión de mucho del comercio, hablas del sector primario, de productos agrícolas, pero también de manufacturados, ¿no? Entonces, es cierto que el puerto de Alicante, en tu entrada, hablabas de que había ido quedando un poco relegado. Bueno, ha habido desarrollos de otros puertos donde se han especializado, donde ha habido, bueno, muchas circunstancias en estos siglos, ¿no? Pero fíjate que por eso te comentaba el Puerto Seco, porque el Puerto Seco había una intención también de hacer algo en Novelda, y todo esto viene dado al corredor, está claro, del Mediterráneo, que tiene que pasar por aquí, lógicamente, sí, por Alicante para salir, pero sí, también había una segunda intención, que era el otro corredor atlántico, que pasaba por Puertos Secos dirección a Zaragoza, como si nosotros aquí, entre comillas, nos pasaran. ¿Va a suceder algo con esas vías del tren? Bueno, yo creo que el corredor mediterráneo está bien definido, lo que falta es que los plazos, las fechas, pues se concreten mucho más, ¿no? Nosotros hacemos una estimación de que en 2027 estaremos conectados desde el puerto de Alicante, desde esa gran estación intermodal de mercancías, término que va a ser, nosotros no nos cansamos de decirlo, va a ser la gran estación de mercancías de la provincia de Alicante, dentro del puerto, ¿no? Eso va, de alguna manera, a propiciar que todos esos intercambios comerciales y esa conexión con los puertos secos estén en una situación privilegiada, ciertamente, ¿no? Entonces, bueno, puertos secos, hay muchos proyectos de puertos secos. Has hablado de Zaragoza, efectivamente, ¿no? Como ese punto también neurálgico, logístico, pero es que tenemos muchos puntos neurálgicos, logísticos, en la ruta entre Madrid y Alicante. Has hablado de Novelda, está Villena también, está San Isidro. Hay muchos proyectos de puertos secos, y la opción de la conexión del puerto de Alicante con Algeciras, con Madrid, con Zaragoza, con el corredor cantábrico, con el norte de España y con el este, y sobre todo, insisto, con esa conexión a toda la red ferroviaria europea, que prácticamente, bueno, llega a Berlín, por supuesto, y se extiende hacia Polonia, con alguna ramificación futura a Ucrania, toda esa red que está perfectamente definida, aunque no tenemos una fecha definida, insisto, de unión del puerto de Alicante con la Encina, nosotros hacemos la estimación del 2027. 2027 está ahí ya, ¿eh? Está ahí, y hablabas, de hecho, del sector primario, porque aquí tenemos mucho sector primario, tanto la agricultura como el mármol de Novelda, como el calzado, como el vino, pero se van más casi todos a Valencia. Salen de ahí la mercancía. Bueno, nosotros... ¿Qué atractivo tenemos que tener aquí para que salgan de aquí? Bueno, a ver, el puerto de Alicante indudablemente es el puerto de proximidad más importante a nuestra industria y a nuestros sectores productivos provinciales. Lo has dicho muy bien, tenemos una riqueza productiva en nuestra provincia que no nos cansaremos de decirlo, ¿no? Sí. Has hablado, por supuesto, del sector primario, pero no olvidemos toda la potentísima industria que tenemos en esta provincia, ¿no? Claro. Entonces, las razones de puerto de proximidad, que tienen mucho que ver también con sostenibilidad medioambiental, con reducción de huella de carbono, con reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, con la Agenda 2030, con el Pacto Verde Europeo. Esto va a propiciar y va a potenciar mucho más nuestro puerto como el puerto de proximidad número uno a nuestra industria y a nuestros sectores productivos, ¿no? Entonces, ahí estamos convencidos que vamos a estar en una situación competitiva muy interesante, ¿no? Vamos a tener ahí una posición ventajosa. ¿Qué pasa hoy en día? Bueno, pues tú lo decías, no es que fuera quedando relegado por voluntad propia, pero por el correr de los acontecimientos, por las circunstancias, porque de alguna manera, y retomando ese símil al que tú hacías referencia,
pues probablemente el puerto de Alicante perdió algunos trenes, ¿no? Perdió un tren muy importante a finales de los 50, en los años 60, con el tráfico de contenedores, donde tuvimos a ese gran empresario innovador, Perfecto Palacio de la Fuente, empresario alicantino, que ideó, desarrolló todo ese gran comercio de contenedores, y en el puerto de Alicante pues probablemente no estuvimos o no estuvieron en ese momento no fueron lo suficientemente ágiles como para desarrollar esa idea totalmente innovadora y que, por ejemplo, pues supuso el despliegue y que explosionara todo ese comercio en el puerto de Valencia, por ejemplo. Ahí perdimos un tren, ¿no? Y algún otro tren que fuimos perdiendo también desde los años 60. Ahora estamos 60, de los 80, de los 70, 80 y 90, podríamos decir, que te lo voy a preguntar después de la publicidad, el asunto de los contenedores, para ver si mantenemos por lo menos lo de Canarias. Un segundito que vamos a publicidad y volvemos enseguida. Mar, tierra, aire. Elementos que se funden en un lugar único, donde puedes sentir siglos de historia en la comisura de tus labios, en el tacto de tus dedos, donde cultura y dedicación se unen para dar lugar a una tradición milenaria, donde se forjó un vino de reyes, una leyenda que inspiró a muchos, donde detrás de cada botella hay una historia y se crean momentos alrededor. Aquí los poetas se encuentran entre fogones, las calles son moldeadas por la brisa del Mediterráneo y el sueño se culmina rodeado de naturaleza. De norte a sur, de este a oeste, se abre un abanico increíble de aromas y colores, de sabores y tradiciones. Despierta tus sentidos y déjate llevar, pues la ruta no es solo el destino, sino lo que compartes en el camino. Exposervice, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991, 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposervice, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4:30 a 8. También les atenderemos los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Exposervice, suministros hosteleros. Seguimos con Luis Rodríguez, presidente de la Autoridad Portuaria, y súper interesante. Hablabas de todo lo que es lo de los contenedores.
Vamos, yo el puerto es que lo he mamado mucho. Eso está bien. Y, joder, había lo que estabas comentando, ese tráfico de contenedores brutales. Creo que mantenemos el de Canarias Sí, claro. y alguno más. Por supuesto. Canarias y muchas otras rutas comerciales que también se dan y que estamos además trabajándolas y fomentando nuevas rutas. Porque estamos trabajando concretamente en la apertura de otras dos. Es un poco pronto, no vamos a ir desvelando, ¿no? Sí. Pero no hemos cejado nuestro empeño de seguir abriendo rutas comerciales. La ruta de Canarias es que es privilegiada y es una ruta por antonomasia de la provincia, ¿no? Claro. Y de la península, yo diría, es una línea comercial que preferentemente explota el puerto de Alicante. Pero hay otras muchas, con el Magreb, pues tradicionalmente con Argelia, se está descongelando esa situación. Esa era otra pregunta que te iba a hacer. el tema de Vienen Argelia. buenos tiempos, Sí. vienen buenos vientos, Sí. y ahí ya estamos notando que eso empieza otra vez. Yo, a fíjate, reactivarse. hace unos cuantos años estuve hablando con representantes de Corea del Sur que estaban interesados en traer por mar, evidentemente, mercancía. Y uno de los problemas que me comentaban era el calado de los barcos. Esos super macro barcos. Esos megabarcos. Sí, eso que yo no sé ni cómo va por ahí, yo no lo sé. ¿Y nosotros tenemos ese calado o no? Sí, ¿O estamos haciendo para que exista ese calado, para que nos vengan esos bicharracos llenos de contenedores? Bueno, la verdad es que el gigantismo de esos barcos, que es como se llama en el argot también, ¿no? Esos megabarcos, Sí. es cierto que tienen unas rutas muy definidas y es verdad que Alicante no ha estado en ese horizonte, ¿no?, de llegada. Sí. Pero también es cierto que hay leyendas urbanas, ¿no? El puerto de Alicante no tiene calado. Bueno, el puerto de Alicante tiene calado en su muelle 19, Sí. pues hasta 14 metros, y es cierto que hay un proyecto también incluso para hacer un canal de dragado específico de entrada Muy bien. para mejorar y facilitar la entrada de esos grandes buques, ¿no? Qué bien. No, entran buques con un volumen, con una carga tremenda y ahí podemos estar tranquilos. Es cierto que el puerto hay que prepararlo. Y que es verdad que tenemos que ir anticipándonos, porque esas grandes infraestructuras requieren pues, una anticipación suficiente, una movilización de fondos, unos trabajos de obra pública que son complejos, que llevan mucho tiempo, y en ello estamos. Estamos programando precisamente la ampliación, primero la finalización de ese muelle 19 inconcluso, y luego precisamente el preparar el muelle 19 y el puerto de Alicante en general para esos buques de gran calado en un futuro próximo. Estamos Ya. hablando para los próximos 20 años, que es cuando hay que ir programando estas cosas. Ya, hombre, Pero es una leyenda urbana. Sí, Tenemos yo- calado en el puerto de Alicante. Yo en eso sí que es verdad que lo ignoro. Acabas de llegar y me imagino que te habrás encontrado con el tema de graneles y ahora en la actualidad con el tema de depósitos. ¿Qué ocurre? Y alguna otra cosa más. Y alguna otra cosa más. Sí, no nos aburrimos en el puerto de Alicante. ¿Y qué? Hay muchísimas posibilidades, hay mucho movimiento, va a haber mucho más movimiento, indudablemente. Pues estos retos, estos desafíos conllevan también pues que haya una serie de obstáculos que hay que ir salvando y que vamos salvando y vamos solucionando entre todos. Sí. Lo primero, decir que tenemos todo el apoyo y la colaboración de la comunidad portuaria. Yo me he encontrado, la verdad que tengo que agradecer que he sido muy bien recibido Sí. por toda la plantilla del puerto, por la comunidad portuaria. Hay muchísimas ganas de hacer cosas y efectivamente hay ganas de saltar todos estos obstáculos. Los graneles, bueno, pues los graneles es algo que también que viene de muy atrás. Es verdad que hay un movimiento muy intenso de las asociaciones y de las plataformas vecinales. Hay una cierta desconfianza que viene de atrás, que yo he de decir que en todo lo que yo estoy supervisando desde que estoy en el puerto de Alicante, hace escasamente una semana, pues ya se cumplían los 45 días, los 50 días. Te puedo decir desde la toma de posesión y desde la publicación del BOE, te puedo decir que estamos muy encima de todo ese control de las partículas, del sistema de calidad del aire, está absolutamente todo dentro de los ratios que marca la normativa. Hay una gran nave cerrada, automatizada, donde se están realizando todos esos trabajos con los graneles pulverulentos. No está al 100%, está al 80%, algo más del 80%, según nos va transmitiendo y demostrando con sus informes esta empresa, la empresa que lo explota. Finales de marzo va a estar ya, si Dios quiere, si va todo bien, al 100%.
Y hoy en día podemos decir que lo primero es lanzar un mensaje de tranquilidad a toda esa población circundante que vive en esa primera línea del puerto. También recordar que ese puerto estaba ahí hace ya siglos, muchos siglos antes, Efectivamente. ¿no? Que van incorporándose nuevas promociones, Bueno, y eso es bueno para todos. Se va arreglando, poco a poco se va arreglando esa contaminación que sale de ahí hacia los... Yo he de decir que no hay contaminación, que hoy en día... Contaminación de partículas, me refiero. Esas partículas están muy controladas con la nave cerrada, están sometidas a un estricto control de viento, de sensorización, y podemos estar tranquilos. ¿Que se va a mejorar? Sin duda, cuando esté al 100% la nave. Sin duda, cuando introduzcamos todavía medidas adicionales de hablas de sensorización. finales de marzo. Y hablamos de finales de marzo. Eso está ahí que ya. son los plazos que nos han Eso dado. está ya. ¿Y los macrodepósitos? ¿Qué ocurre con los macrodepósitos? ¿Se van a poner, no se van a poner? Bueno, si a nosotros nos preguntaran, desde luego, nosotros somos bien claros al decir que nosotros no somos partidarios. O como hablan estas plataformas, o como hoy los mensajes que se están extendiendo, nosotros somos contrarios al establecimiento de los macrodepósitos. Hay que diferenciar entre la primera y la segunda fase. La segunda fase sencillamente no va a ser posible. No va a ser posible porque ya en el año 2018 la propia empresa concesionaria renunció. Por tanto, hablar de esos 12 macrodepósitos de esa segunda fase hoy en día es imposible, es lanzar un brindis al sol. Y sobre la primera fase, pues decir que es algo que viene de 2013, algo ya que se originó de una manera compleja, alambicada, un poco extraña, ¿no? Que solo hasta el 2019 es cuando ya la autoridad portuaria autoriza a la empresa concesionaria para que subarriende, es decir, para que ceda uso a la empresa que hoy mantiene ese proyecto, y que todo eso está en los tribunales, está sub judice. Entonces nosotros, por respeto a la actividad de jueces y de tribunales, nosotros nos vamos a pronunciar. Pero desde luego es un asunto que, si se sigue con detenimiento y siendo escrupulosos, es muy alambicado. Pero bueno, pronunciaros, entre comillas, os habéis pronunciado en negativa que se instalen, al igual que el alcalde de Alicante, al igual que la ciudad, pero claro, estamos hablando de puertos del Estado. Sí. O sea que aquí yo creo que un poco el que lleva la batuta es el Estado en ese asunto. Bueno, puertos del Estado, y el puerto de Alicante es un puerto de interés general, efectivamente, artículo 4 y el anexo 1 de esa ley importante de puertos del Estado, clasifica, jerarquiza al puerto de Alicante como uno de los puertos de interés y de gran relevancia. El Estado tiene mucho que decir y es un puerto de interés general, pero precisamente la línea estratégica, en todo el sistema portuario de interés general, hay un marco muy claro, estratégico, donde habla de esa hoja de ruta de los puertos de interés general. Y el puerto de Alicante, en consonancia con esa línea estratégica, ha marcado claramente una hoja de ruta hacia un puerto sostenible, medioambientalmente, y hacia un puerto, claro, que no cabe este tipo de macros. Y además ya se pasaron en su día esos depósitos a la zona de Bacarot, y entonces, claro, es que eso sería un absurdo, vamos, es retroceder, sería un absurdo. Es retroceder en el tiempo, Fernando, y nosotros estamos trabajando pues en el hidrógeno, en las energías renovables, en la eficiencia energética, en fuentes de energía limpias, en la electrificación de muelles, en otras cosas. Esto sería ciertamente dar pasos atrás, sería introducir combustibles fósiles dentro del puerto, y esto no está dentro de los planes del puerto para nada. Cambio de tercio. Cruceros. Sí. Parece que llevamos una línea ascendente. La llevamos. ¿Sí? No, parece, de verdad. Esto es que cuando nos preguntan, ¿pero realmente crecemos? Pero no hay duda. Doy fe. Es una línea creciente, ascendiente, y además, bueno, vamos a ver este año como en algunos días, bueno, concretamente un día, van a coincidir 4 cruceros en el puerto. ¿Y dónde nos vamos a meter a toda la gente? Pues no cabemos ya. Pues, hay que ampliar el puerto de Alicante. No, es cierto que vamos batiendo récords de cruceros, de cruceristas. Eso es muy bueno para el puerto, para la ciudad, para la provincia. Para todo. Son turistas que se redistribuyen en toda la provincia, con sus excursiones, sus lanzaderas. Y esto contribuye un poco a consolidar nuestra provincia y nuestra ciudad como un destino turístico nacional e internacional de primer orden. Entonces yo creo que es muy bueno. Somos puerto de salida
para la compañía MSC, somos puerto base. Eso era importantísimo. Es importantísimo. Ser un puerto de salida es importantísimo. Es importantísimo porque los turistas vienen días antes, se van Y días hay después. que cargar el barco. Hay que cargar el barco. Se Es hace que es una barbaridad lo que hay que meter ahí. Suministros, Sí. servicios, Sí, es decir, sí, hay sí. un movimiento económico Brutal. importantísimo alrededor, ¿no? Sí, cierto. Consumos energéticos, consumo Sí, de agua sí. durante el estadio de ese barco, ¿no? Entonces, es importantísimo. Hay 20 salidas con esa compañía MSC Qué bueno. que hay que dar las gracias de que haya apostado por Alicante, que está invirtiendo además en mejorar la terminal de cruceros. Qué bien. Pero es que hay además ya acuerdos cerrados con otras muchas compañías navieras que van a hacer escala en el puerto de Alicante. Qué O sea bien. que este año vamos a tener una... Pero yo no me ciño a decir, bueno, vamos a superar los 240.000 cruceristas. Bueno, si se va ascendiendo... ojalá buena sean señal. más, porque hay más. Lo hay que más. quepan, lo que quepan. La Ocean Race sí que la mantenemos. Ocean Y Race. estuvo aquí Fermín, que me lo comentó, creo que venía además en el 27. ¿Es el 2027? La Ocean Race llega en el 27, llega Sí. y otros planes también de futuro, porque yo creo que se está trabajando muy bien, es un poco pronto. Como que... Bueno, yo ¿Cómo creo qué que planes? cuando llegue el momento, quien tiene que Adelántanos decirlo y la algo, Generalitat lo dirá. algo. Vamos a ver, el puerto de Alicante es un puerto que concita mucho interés, Sí. donde va a haber proyectos importantísimos, Sí. los hay de futuro a medio y a largo plazo. Sí. Y yo estoy convencido que va a ser el centro de muchos otros eventos. ¿Como cuáles? ¿No? Como quien tenga que decirlos cuando tenga que decirlos. Y más o menos, y más o menos. Pero se está trabajando. Sí. Y va a ser siempre un puerto de interés y un puerto que va a concitar muchísimos proyectos y muchísimos eventos Sí. de gran envergadura. Una pregunta curiosa. ¿Desde dónde llega, qué limitaciones tiene el puerto? ¿Desde dónde va hasta dónde va? Bueno. ¿Dónde empieza y dónde acaba? El puerto llega desde prácticamente, como decimos en Alicante, desde la pared del Meliá hasta Aguamarga. Desde la pared del hasta Meliá. Aguamarga existe una reserva Sí. de espacio en todo ese Sí. litoral marino. Sí. Y el puerto, bueno, pues tiene una línea que discurre pues paralelo a la ciudad, prácticamente Ya. es Conde de Vallellano, Sí. llega hasta Ya, todo ya, el final del Varadero, hasta San Gabriel, y se extiende por el litoral en esa reserva de espacio hasta Aguamarga. Y ahí en esa zona que me decías de Meliá está Panoramis, está todo el distrito digital, todo eso como también Generalitat Valenciana hizo ahí algunas construcciones. ¿Cómo va todo eso? Bueno, eso la verdad es que está dando al puerto un dinamismo tremendo. Hay unos proyectos muy interesantes, muy bonitos. No olvidemos el Palacio de Congresos, que va también en esa ¿Dónde zona. va exactamente precisamente. el Palacio de El Congresos? Palacio de Congresos va detrás de Panoramis, Sí. a pie de mar, justo donde está ahora mismo ubicada, junto al Centro de Formación Profesional Sí, y la Náutico-Pesquera, Sí. y donde está ahora mismo, en ese espacio donde está ahora mismo la Guardia Civil. Sí. Es una zona detrás de Distrito Digital, de los edificios de Distrito Digital, a borde de mar, en un lugar y un ¿y emplazamiento cuándo privilegiado. arranca? Bueno, pues ahí estamos todos expectantes, ¿no? Por parte del Pero ¿y puerto. de quién se depende? Bueno, ahora mismo estamos todos pendientes de un informe de costas a nivel Sí. nacional que apruebe la modificación sustancial que desde el puerto hemos planteado para hacer la delimitación de espacios y usos portuarios, que llamamos la DEUM, ¿no? Pero eso es inminente. Ya. Es verdad que la burocracia lleva sus tiempos, pero probablemente estamos hablando de que en el entorno de mayo, de junio, ya exista luz verde por parte de costas. Venga. Y a partir de ahí pues ya hemos visto Venga. el interés que ha suscitado, la gran Hombre, cantidad de el proyectos Palacio de Congresos ahí en arquitectónicos. el puerto, Va a ser emblemático. eso es un dinamismo brutal. Brutal. ¿No me tienes que contar nada? ¿Alguna novedad, alguna cosa que vaya a surgir, algo que pueda haber o por algún lado se puede disparar? Tenemos muchas cosas que contar. Sí. Bueno, hay muchos planes de futuro próximo. Sí. Es verdad que precisamente coincidiendo con todo ese nuevo urbanismo en torno al Sí. Palacio de Congresos, pues va a haber un impulso muy importante a lo que va a ser el área industrial avanzada, Ajá. toda esa redistribución de espacios en torno a una primera fase ya muy consolidada, de donde van las antiguas naves de Amaro, ese proyecto Sí. tan bonito, tan interesante, del espacio demostrador de tecnologías habilitadoras digitales, ese hub digital Sí. de la Consejería de Innovación e Industria. Es un proyecto muy bonito, donde va a consolidar, bueno, pues un espacio junto a las casas de Eliodoro Madrona, Sí. junto a otros antiguos almacenes fuera de uso.
ahí vamos a hacer entre todos un esfuerzo muy importante para dar un nuevo aspecto y para dar un nuevo urbanismo, un nuevo trazado, impulsar el establecimiento, la atracción de empresas innovadoras con un componente tecnológico importante de digitalización. Y eso va a dar una nueva fisonomía a toda esa zona del puerto muy interesante. Y luego una segunda fase de lo que llamamos la zona de actividades logísticas o de parque tecnológico, donde vamos a impulsar ese polo de atracción también para que se puedan asentar en ese entorno portuario privilegiado, con esa llegada del corredor mediterráneo, con ese establecimiento de una plataforma multimodal logística de primer orden, y donde vamos a crear ahí un ecosistema muy interesante de empresas punteras e innovadoras. Entonces, Quiero verlo, Luis, quiero verlo. Son muchas cosas, son muchas cosas. Por eso, son muchas cosas, es mucho tiempo por delante, pero mucho bueno. Tiempo por delante, pero bueno, vamos a mover el Muelle 19 también, todas esas obras del Muelle 19. Hay unos planes muy interesantes también. No, la verdad es que hay unas posibilidades para el puerto de Alicante interesantes. Yo creo que estamos en un momento muy bonito, ilusionante. Conociéndote lo sé, y conociéndote sé que vas a llegar. No sé si te van a faltar años, te tienen que dejar presidente una porra de años para que llegues a hacer todo. Fil del Poble de enfrente del puerto. Sí. De sí, la señor. Plaza Galicia. Sí, señor, del parque. Nosotros los del lugar le llamamos el parque, a la Plaza Galicia, a la calle Orense. ¿Y vais a hacer el gamberro al puerto? Bueno, era una zona de expansión, Claro. Nosotros cuando, siempre lo decimos ahora a la gente joven, a los críos, ¿no? Sí. Nosotros jugábamos en la calle, nosotros vivíamos en la calle. Esa era nuestra urbanización. Era nuestra urbanización. La calle. Y afortunadamente había muchos críos en esa etapa, de muchos colegios, de muchas pandillas, que hacíamos la vida muy divertida en la calle. Pues, jugábamos hasta en la calle, ¿no? Yo viví desde los 5 años en la calle Abelamed, que está en ese entorno del parque, y efectivamente durante un tiempo teníamos pues una serie de almacenes portuarios bajos delante de mi casa, y yo tenía durante muchísimos años pues la ventana de mi habitación daba al puerto, con lo cual esto era algo ya, la vida del puerto, el olor a salitre, las sirenas del puerto. ¿Quién te diría, verdad, en aquella época que ibas a acabar dirigiendo todo aquello? ¿Quién me lo iba a decir? Y efectivamente cuando hacíamos un poco el gamberro, teníamos los espacios muy delimitados, ¿no? Y lo que no se podían era cruzar las vías del puerto, porque entonces pasaban las vías por delante, ¿no? Entonces, cruzar las vías era adentrarse ya en terreno portuario, ¿no? Y en terreno incierto. En esa época era un puerto muy diferente, era un puerto mucho más oscuro, un puerto más complicado, más cerrado. Más negruzco, sí. Exactamente. Hoy es un puerto luminoso, es un puerto abierto a la ciudad, con unas Es que nos ha costado, Nos ha costado vivir Alicante de cara al mar en vez de dándole la espalda al puerto, al mar, a todo, claro. Nos ha costado. Porque la ciudad, desde sus orígenes, está abierta al mar. Y muchas veces lo comentamos, Alicante está construida para ser vista desde el mar. Cuando haces un trayecto marítimo, cuando coges ese maravilloso ferry de Tabarca, o entras con algún amigo que tiene barco y entras... En Alicante te das cuenta que es maravillosa esa ciudad, ¿no? Toda esa primera línea, y cómo está concebida para ser divisada, para ser vislumbrada desde Qué bonita es Alicante vista desde el mar. Alicante es que me encanta, de verdad. Alicante es preciosa desde el mar, desde detrás. Que es una debilidad muy gorda. Y los que somos fils del Poble, así lo vivimos y nos encantan nuestras ciudades de todos los puntos. Pero efectivamente... fue concebida para vistas al mar, fue abierta al mar, y yo creo que cada vez lo estamos haciendo más. Y esa maravillosa luz que tenemos en Alicante, que llega desde el mar, eso es único, que ilumina el puerto, y nosotros estamos convencidos que nos ilumine esa luz en el puerto, y que demos muchos triunfos, mucho crecimiento y mucha expansión a la ciudad, que es de lo que se trata, que el puerto sea una palanca de crecimiento, de cambio, y realmente ese motor económico durante muchos siglos fue. Que tengamos mucho futuro por delante. Para Seguro el puerto y la que ciudad. lo tendremos. Y la provincia. Y gente como tú dirigiéndola, yo tengo fe en ello. Muchas gracias por venir a Son Fils del Poble. Siempre encantado. Tienes aquí tu casa. Muchas gracias. Todo lo que necesites comunicar del puerto, aquí nos tienes. Muchas gracias, Fernando. Y decirte que yo estoy alucinado a la cantidad de familiares, de amigos que ven este programa, que lo siguen, y que realmente que hay una gran atención y un interés en vuestra programación. Te voy a decir,
en diciembre, que me pasaron la audiencia 1,5 millones de impactos. Durante todo el mes, evidentemente, esto no es el hormiguero, pero durante todo un mes. Pero para ser una televisión local y provincial, pues oye, y de entrevistas, pues bueno, pero eso es gracias también a vosotros, a los invitados que venís a contarnos lo grande que hacéis Alicante y provincia. Y eso tiene mucho que ver en cómo lo conduces magistralmente, Fernando, porque uno se siente aquí, como lo eres, como con un amigo en una conversación muy distendida. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues que igual que el Puerto de Alicante, que tengáis también ese crecimiento y esa proyección expansiva. En eso estamos, Luis. Bueno, muchas pues gracias. Queridos telespectadores, Luis Rodríguez, presidente del puerto, lo conozco hace muchos años. Sé que es una persona peleona, trabajadora por Alicante y provincia. Todo lo que está comentando, todos esos proyectos futuros, los va a conseguir. Yo me lo apuesto que lo va a conseguir. Lo que pasa es que vamos a tener que tenerle mucho tiempo. Eso sí, hay que tenerle ahí de presidente mucho tiempo para conseguirlo. Y vamos a reactivar el puerto de Alicante, porque ese puerto de Alicante no es solo Alicante, por supuesto, es Alicante y provincia. Y todos nos vamos a ver beneficiados. Me lo creo. La semana que viene, más. Maseto, líder en la fabricación de maquinaria para el procesado de frutos secos.